Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo. Libro de Jueces. Iniciamos el día de hoy después de esta introducción. Señor te bendiga, mi hermano. Estamos iniciando el libro de Jueces el día de hoy. Hemos terminado ya con el libro de Josué. Esta es la continuación en el proceso histórico del pueblo de Israel, ¿no? Así que espero que tengas tu Biblia a la mano, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, lo que tú necesites, ¿no? Este es el séptimo libro del Antiguo Testamento. Es parte de lo que conocemos como los libros históricos de la Biblia. Eso quiere decir que estos son relatos históricos y por tanto, teniendo eso en mente, tenemos que interpretarlo de esa forma. ¿Okay? No, las cosas que suceden que Dios hizo con el pueblo no necesariamente quieren decir que esa es la ley de Dios. Este es un relato histórico, pero podemos encontrar varios principios o varias enseñanzas en este libro, ¿no? Pero a manera de introducción, bueno, aquí se continúa la narrativa que comenzó ya con el libro de Josué. Está entre los periodos de la conquista de Canaán y el establecimiento de los reyes o la monarquía en Israel, ¿no? En este periodo Josué ya no está y reyes tampoco hay. Eso quiere decir de que no hay una dirección para el pueblo. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel está aquí en la tierra prometida, pero no tiene un liderazgo firme. No hay un líder que les guíe. No existían todavía los reyes, como les había comentado hace unos instantes, y cada una de las tribus vivía según sus propias normas, ¿no? Y muchas de las veces se terminaron apartando de los caminos del Señor. Ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto del libro. Y en ese contexto histórico de un pueblo sin dirección y que constantemente cae en pecado, Dios levanta a algunos líderes que acá son conocidos como jueces, y por eso lleva así el nombre el libro, ¿no? Estos jueces eran escogidos para liberar al pueblo de la opresión extranjera y restaurar también la justicia. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido. Dios levantaba jueces y había una liberación y una restauración, ¿no? Pero vamos a ver por qué razones habían las opresiones también, ¿no? Así que en el capítulo 1 y capítulo 2, a manera de dividir el libro, pudiéramos decir de que se nos describe cuál es el estado espiritual y cuál es el estado político de Israel después de la muerte de Josué. Cuando pasamos al capítulo 3, del 3 al 16, ahí se nos narra la historia de los 12 jueces principales, ¿no? Entonces vamos a toparnos con Débora, con Gedeón. Has escuchado de Gedeón seguramente, de Jefté igual, de Sansón has oído, este es uno de los más famosos. Bueno, él fue uno de los jueces y vamos a encontrar la historia de él acá en este libro que estaremos estudiando, ¿no? Cada historia de estos jueces, ¿no? Sigue un ciclo similar, es una especie de círculo vicioso, recurrente, ¿no? Y es de que el pueblo peca, entonces Dios permite que sean oprimidos. Cuando son oprimidos, el pueblo clama a Dios por ayuda, por libertad, y entonces Dios levanta a un juez. Y este juez los lleva a un periodo de paz, de armonía y de estabilidad. Y entonces el pueblo vuelve a pecar. Entonces Dios permite otra vez la opresión. El pueblo vuelve a clamar. Dios levanta a un juez. Este juez les da libertad y paz y vuelve a repetirse el ciclo. Es un sube y baja en la moralidad del pueblo. Eso es lo que vamos a toparnos con nuestro estudio cuando enfrentemos ahorita el libro de Jueces. Pero 1 y 2 es una especie de introducción para que veamos la espiritualidad y la política, cómo está en este entonces, ¿no? Y ya finalizando capítulo 17 al capítulo 21,
se nos muestran relatos que nos dan a conocer la moral decadente y social que tiene el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿no? Allá en el capítulo 21, versículo 25, hay una frase que pudiéramos nosotros usar para ver cómo está el pueblo en todo el libro. Y lo que dice Jueces 21, 25 es: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había quien les dirigiera, entonces cada uno decidía lo que le parecía justo y obvio, va a ser lo que le convenga, ¿no? Esa es la esencia del libro. Un pueblo que está haciendo su voluntad, a pesar de que tiene un Dios, ¿no? Así que vamos a encontrarnos con algunos temas en este estudio. Uno va a ser la fidelidad de Dios. Por un lado, la fidelidad de Dios, y por otro lado, la infidelidad de su pueblo. Por un lado, vamos a ver el juicio de Dios, pero vamos a ver también la misericordia de Dios. Entre todo esto, vamos a descubrir la necesidad de un liderazgo justo para el pueblo. ¿Por qué? Porque ya vimos que todos hacían conforme a lo que bien les parecía, ¿no? Y vamos a ver también la fragilidad de la obediencia humana cuando falta una dirección espiritual. El pueblo es muy frágil en su obediencia cuando no hay quien le dé una dirección total, ¿no? Entonces, el libro de Jueces no solamente nos va a mostrar un valor histórico como tal, como libro y literario, ¿no? Sino que también nos va a mostrar grandes lecciones espirituales. Este libro nos va a mostrar cómo cuando falta una guía que sea fiel, el pueblo fácilmente cae en idolatría y cae en caos, en desobediencia. A la misma vez, el libro nos va a resaltar la compasión de Dios. Este Dios que nunca ha abandonado a su pueblo, nunca abandona a su pueblo, incluso cuando el pueblo se está alejando de él. Así que vamos a aprender nosotros bastante en estas lecturas que vamos a estar teniendo, ¿no? Así que iniciemos con el libro. Capítulo 1, versículo 1. Este capítulo tiene 36 versículos. 36 versículos estaremos leyendo el día de hoy. Dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y recuerda, no hay un liderazgo. Ahora ellos están pidiendo a Dios dirección. Pero en este punto el pueblo nos está mostrando que hay una dependencia todavía en la dirección divina. El pueblo de Dios, tú y yo, mi hermano, mi hermana, debemos buscar siempre la guía divina antes de actuar. La conquista, el consultar a Dios es esencial en nuestra vida espiritual. En cualquier decisión que vayamos a tomar, busquemos la dirección de Dios. Aquí el pueblo nos está dando un ejemplo. Aquí nos está mostrando. Recuerda que estamos iniciando apenas el libro. Ya sabemos que habrá una decadencia moral, pero estamos arrancando bien, buscando la dirección de Dios. Versículo 2. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos, ¿no? Y entonces viene Dios respondiendo, dándonos a entender que sigue siendo el Dios soberano, sigue estando en control, el plan sigue en marcha, la conquista que Dios dijo que iban a tener todavía está en el plan de Dios y Dios está respondiendo. No importa si ya no está Moisés, no importa si ya no está Josué, Dios sigue trabajando con el pueblo. Mi hermano, cuando el líder desaparece, Dios no abandona al pueblo, sigue trabajando con el pueblo, ¿no? Así que Dios, al fin de cuentas, en esta gran historia que hemos venido leyendo desde Josué y desde Moisés, ¿no? Es el que determina el resultado de las batallas, conforme a su voluntad soberana. Es de él la victoria, mis hermanos. Versículo 2, y Jehová respondió a Judá, Judá subirá, ¿no? Y yo ya le entregué la tierra en sus manos. Entonces en el 3 dice: Judá le dijo a Simeón su hermano, entonces ahora sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo.
Y vemos acá buscando el apoyo, buscando la ayuda. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Entonces se pusieron de acuerdo los dos hermanos. Vamos a unir fuerzas, porque si unimos fuerzas va a ser mucho más fácil la conquista, ¿no? Y vemos ahí la necesidad, mis hermanos, de la unidad. La necesidad de caminar juntos. La cooperación va a fortalecernos en la misión. La unidad en la obediencia al llamado de Dios va a ser una herramienta poderosa para que podamos conquistar. Versículo 4. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Y Dios cumplió su promesa. Dios respaldó su promesa y lo respaldó con sus acciones. No solo prometió, sino que también intervino con poder para que se pudiera cumplir su palabra. Y vemos acá que se está cumpliendo la conquista. Versículo 5. Hallaron a Adoni Bezec en Bezec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Bezec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Esto está bastante interesante, ¿no? Y entonces dijo Adoni-Bezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y ahora vemos a este gobernante que le cortaron los pulgares de las manos, le cortaron los pulgares de los pies, y cuando eso le sucedió, trae la memoria: espera, esto yo lo hice con otros, y estaban recogiendo las migajas bajo mi mesa, y eso yo se los hice, y ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo. Interesante, mis hermanos, ¿no? Lo que el hombre siembra, dice la Escritura, eso también segará, o eso también cosechará. Cuidemos las cosas que hacemos. No vaya a ser que venga después nuestro pago. Asegurémonos de sembrar lo bueno, lo correcto, para que cosechemos lo bien, lo bueno, ¿no? La justicia de Dios, mis hermanos, es retributiva. Dios siempre juzga con justicia. Dios siempre juzga con justicia. Recuerda eso. Versículo 8 al 10. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Pasaron a sus habitantes a filo de espada. Pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Y ahí vemos la conquista de Jerusalén y la conquista de Hebrón de parte de Judá. Se está cumpliendo la promesa de Dios. Dios dijo que iba a estar con él, que estaba con él y que la tierra estaba ya para él. Así que estamos viendo acá cumpliéndose las promesas de Dios. Es correcto confiar en Dios. Es sabio confiar en Dios. Es lo que podemos hacer nosotros. Depositar nuestra confianza en Dios, sabiendo de que Él es el que tiene el poder sobre los reinos y los dominios, ¿no? Versículo 11. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. Esta historia también la vimos allá en Josué 15, del 15 al 19. Dice: de ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Entonces aquí vemos a Otoniel que conquistó, y también se cumplió la promesa que se había dado en cuanto a la hija que se le daría por esposa. Versículo 14. Y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, ¿no? La bendición
de Dios también ahí, mis hermanos, incluyendo la provisión material. La bendición de Dios no se limita solamente a lo espiritual. También abarca lo material. ¿Recuerdas a Jesucristo cuando enseña el Padre Nuestro? Los discípulos se le acercan a Jesús y les dice: enséñanos, te hemos visto orar. Veían la oración de Jesús, veían la vida de oración, veían las oraciones respondidas, y entonces le preguntan a Jesús: enséñanos a orar. Allá en el capítulo 6 de Mateo y en el capítulo 11 de Lucas está el relato. Jesucristo les dice: cuando oren, oren así. Y entonces ahí es donde está el famoso Padre Nuestro, aquel que tú y yo no sabemos de memoria desde que éramos pequeños. Lo aprendimos. Bueno, entonces ahí tenemos la oración, y en la oración dice: danos el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No? El día de hoy dame lo que necesito, es lo que quiere decir. El pan era lo necesario para el día. Está hablando de cosas materiales, ¿no? Jesucristo también, en una ocasión, hablando acerca de los afanes y las ansiedades, le dice al pueblo que no se afane, ¿no? Porque Dios tiene cuidado de las aves, y las aves no siembran, sin embargo, comen de las semillas que salen de las plantas. No trabajan, pero Dios las cuida. Y de ahí hace la pregunta a Jesús: ¿no cuidará también de ustedes? ¿No valen ustedes más que las aves? Les muestra también las hierbas del campo. Le dice: mira esta hierba, qué bonita. Hoy está muy bonita, pero mañana se secará con el calor del sol y va a ser todo esto quemado. Ustedes valen más que esto. Salomón nunca se pudo vestir como estas plantas, pero ustedes valen más que esto. Entonces, si Dios tiene cuidado de esto, que hoy es y mañana se quema, si tiene cuidado de las aves, ¿por qué no va a tener cuidado de ustedes? Busquen primeramente el reino de Dios, justicia, y todas las cosas, estas cosas necesarias para la vida, os serán añadidas. La promesa de Dios ahí es de que las cosas necesarias nos llegarían si nosotros buscamos primeramente, si lo primero que buscamos, si nuestro enfoque es el reino de Dios y su justicia. ¿A qué voy con esta historia? Bueno, que Dios también se ocupa de nuestras necesidades materiales. Dios también es el que provee lo material. La bendición de Dios incluye la provisión material. Él cuida, mis hermanos, de las necesidades del pueblo en todos los aspectos. Y lo vemos aquí. Vemos un bonito ejemplo. Hay tierras y también hay agua. Y entonces el padre de Axa dice: bueno, ahí está también el sustento que necesitas, ¿no? Ahí está el sustento que necesitas. Muy bien. Versículo 16. La extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Aquí vemos a estas dos tribus ahora y las conquistas. Y los hijos del cananeo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad del Ceneo, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negueb cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón. Recuerda que se juntaron, derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron. Pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados, ¿no? Y nos da la información: este pueblo está más preparado, tiene carros errados de hierro. No es como el ejército normal al que hemos estado acostumbrados a pelear. Este está un poco más preparado y está más fuerte militarmente. Por esa razón no pudieron ser arrojados, a pesar de que Dios está con ellos. Dios estaba con Judá. Esto no quiere decir de que Dios está limitado, ¿okay? Esto no quiere decir, por eso te decía, este es un relato histórico y debemos interpretarlo de acuerdo como tal, como un libro histórico, ¿no? La compañía de Dios, mis hermanos, la compañía de Dios o la presencia de Dios
no nos va a quitar las dificultades que enfrentemos en la vida. Aquí nos damos cuenta de una tremenda dificultad a la que tiene que enfrentar Judá, a pesar de que va en la compañía de Dios. Muchas veces creemos de que si Dios está con nosotros no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, no vamos a enfrentar crisis. No, eso no es verdad. Dios estará con nosotros en medio de la crisis. ¿Recuerdas el salmo que escribe, el Salmo 23? Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Algo de lo que está seguro el salmista es de que en esos lugares donde la muerte se asoma, hay alguien caminando con él, que es Dios. Dios no le evitó caminar por un lugar peligroso, pero lo acompañó. A lo mismo que Judá, Dios está acompañándole, sin embargo está enfrentando algunas dificultades. Esto no quiere decir de que Dios ya no ayuda, no quiere decir de que Dios no tiene la fuerza, no quiere decir que Josué ha sido Judá fue desechado. No, lo que quiere decir es de que la vida del Hijo de Dios, la vida del creyente, en este caso, aunque ande con la presencia de Dios, va a enfrentar dificultades. Va a exigir entonces nuestra vida un esfuerzo mayor, un esfuerzo un poquito más allá de lo que quizá estemos acostumbrados a dar. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Aquí tenemos ya vemos a algunos que se quedaron en los llanos, y vemos también aquí que los hijos de Benjamín no sacaron al Jebuseo, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Cuando se está escribiendo el libro dice hasta el día de hoy, el área de Benjamín están revueltos con el Jebuseo. Y ahí podemos ir viendo, cómo la situación política se está armando. Tenemos gente que se supone que no tendría que estar aquí, pero está aquí en el pueblo, ¿no? Obvio va a haber influencia. Eran pueblos paganos, quiere decir que el pueblo ahora tiene un riesgo de caer en la idolatría. Y nosotros cuando estaba mencionando la introducción de este libro, sabíamos o nos informamos de que este pueblo cae en idolatría, ¿no? Y aquí podemos ir viendo algunos destellos de los porqués, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos esa historia ahí. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Muy bien. Dice: también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. La casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy, ¿no? Y aquí vemos a José, como se nos dice el subtítulo, en la conquista de Betel, ¿no? Un pequeño relato, pero vemos también el acto de misericordia, ¿no? Cómo este hombre salva su vida y cómo de este hombre sale después una ciudad, ¿no? Porque dice acá: y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Mis hermanos, a veces nos vemos pequeños o nos vemos solos, pero no quiere decir que no podemos hacer grandes cosas. Vemos a este hombre solo, bueno, va con su familia, obvio, pero edifica una ciudad, ¿no? Muy bien, versículo 27 dice, vamos a leer hasta el 29. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Ok, entonces tenemos, mira, Manasés no sacó a estos. A este hombre se le perdonó con toda su familia la vida. Ok.
También habíamos visto aquí que el Jebuseo seguía habitando en Israel y que también aquellos que habitaban en los llanos no pudieron ser sacados. Entonces vemos de que el pueblo de Israel no está sacando a toda la gente, sino que está quedándose parte de las personas ahí. Podemos ir ya armando o respondiéndonos a las preguntas por qué este pueblo termina en una decadencia moral. Bueno, una por la poca obediencia, a cumplir el mandato de Dios a cabalidad. Y esas son las cosas que nos llevan también a nosotros a nuestros pecados y a nuestra desobediencia. Aquí lo que vemos es una obediencia a medias, ¿no? Mira lo que nos cuenta el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitan en Megiddo y a sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿No? Versículo 27. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ok, te vamos a poner como esclavo, pero no te vamos a sacar. Tremendo error. Una obediencia parcial, una obediencia a medias, y eso no cumple el propósito de Dios. La obediencia incompleta, mis hermanos, es insuficiente ante Dios, porque Él está pidiendo una fidelidad total. No está pidiendo acciones a medias. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó el cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Y entonces aquí podemos ir viendo cómo está ya la situación del pueblo en cuanto a su obediencia con Dios. No estamos dando la obediencia total. ¿Cómo se va a estar formando el contexto político? Bueno, nos damos cuenta de que existen también ya estas personas que van a tener cierta dirección política del pueblo. Así que como introducción, este capítulo nos está ayudando a armar mucho esta historia para que podamos evitar nosotros en nuestra vida esos pecados. Porque muchas veces tenemos nosotros alguna especie de pecado como esto. Imagínate, pongámoslo en el contexto de pecado, que estas personas son el pecado dentro del pueblo, a las que no se sacaron, ¿no? En nosotros también hay pecado y muchas veces no nos esforzamos lo suficiente para sacarlo, ¿no? Hay pecado que vive en nosotros que tienen sus carros de hierro, ¿no? Son muy fuertes, son muy difíciles de sacar. Quiere decir que necesitamos un esfuerzo mayor, necesitamos un trabajo más fuerte, necesitamos ser más disciplinados, necesitamos ser más fuertes en cuanto a la obediencia para que eso suceda. Sin embargo, muchas veces desistimos, no queremos pelear tanto contra nuestros deseos y nuestras pasiones y dejamos que habiten entre nosotros. Y eso comenzará a modificar la forma en que entendemos la vida y la relación con Dios. Ese es el gran problema. Eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Estos comienzan a modificar la forma en que el pueblo de Israel se va a relacionar con Dios. No es de que estos tengan la autoridad sobre el pueblo de Israel, no. Es que el pueblo de Israel se deja influenciar. Se deja mover, se deja moldear, pero no por Dios, sino por los otros. Al igual que nuestras amistades. Si tenemos amistades muy cercanas que no aman a Dios, van a estar teniendo cierta influencia negativa sobre nosotros en cuanto a nuestra relación con el Señor. Será necesario entonces que nosotros podamos ser exigentes en esa área también, ¿no? Así que una obediencia incompleta, mis hermanos, no va a ser suficiente para Dios. Él está pidiendo fidelidad. Él está pidiendo fidelidad. Versículo 30, ¿no? Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob.
Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semens, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes a los moradores de Bet-Anam. Y los moradores de Bet-Anam, fueron tributarios. No los sacaron, pero fueron tributarios. O sea, van a pagar un impuesto, pero no los vamos a sacar. Esa es la obediencia parcial. Una obediencia a medias. Eso no es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, ¿no? Muy interesante todo lo que ha venido pasando aquí en este relato que hemos venido leyendo, ¿no? Esto se me hace también interesante en el versículo 28. Porque ya vimos de que no sacaron a todo el pueblo, ¿no? Pero lo dejé porque se me hizo muy interesante. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Se sintió fuerte, o sea que tomó fuerza otra vez. Sin embargo, no sacó al cananeo. No expulsa completamente al cananeo. Va a coexistir a pesar de que tiene la fuerza. No sé si estás agarrando la idea. Él tiene la capacidad de sacarlo, pero decide no hacerlo. ¿Será una confianza excesiva en la fuerza? ¿Será que a veces nosotros confiamos en nuestro poder humano y reemplazamos así la obediencia a Dios? ¿No? ¿Será que confiamos en nuestra propia fuerza en lugar de obedecer a Dios? ¿Será eso útil en nuestra vida espiritual o no? ¿O nos va a desviar eso del propósito divino? Muchas veces estamos en una situación nosotros similar, donde sabemos que tenemos una tentación o tenemos un pecado y decimos, no, pero yo soy lo suficientemente fuerte y no voy a caer en eso. Yo soy lo suficientemente fuerte y yo sé que esto no me va a dominar. A veces me dan ganas de cometer este pecado, pero yo sé que no voy a caer, ¿no? Y confío en mis fuerzas. El libro de Proverbios nos exhorta a no confiar en nuestra propia sabiduría, a no confiar en nuestras fuerzas. ¿Recuerda lo que le pasó a Pedro por confiar en sus fuerzas? Él dijo, yo no te voy a negar. No sé estos, pero yo no te voy a negar. Confiando en su capacidad. Y un tiempo después está negando a Jesucristo. 3 veces, no una, no 2, 3 veces. ¿Qué pasó con la fuerza de voluntad que tenías? ¿No? ¿Qué pasó con la fuerza que tenías, Pedro? Bueno, cuando confiamos en nosotros mismos, vamos a caer nosotros también en esos problemas. Así que asegurémonos de tener una confianza total en Dios y no una confianza total en nosotros. Muy bien. Versículo 31, ¿no? Veíamos que tampoco Aser, dice el 32, moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no lo arrojó, ¿no? Hay un problema en estas cosas. Cuando somos débiles en nuestra espiritualidad, nosotros nos vamos a mezclar con el mundo. Cuando no expulsamos completamente el pecado en nuestra vida y coexistimos nosotros con el pecado, nuestra identidad y nuestra misión, nuestra espiritualidad se va a ir debilitando. Mira lo que pasó con este pueblo, ¿no? Ellos vivieron juntos, moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, porque no los arrojó. Habitó entre ellos, comenzó a vivir entre ellos. Una débil espiritualidad, mis hermanos, o una debilidad espiritual, mejor dicho. Una debilidad espiritual nos conduce a mezclarnos con el pueblo. Ten cuidado con las debilidades que puedas tener,
porque son las llaves para la puerta del mundo, para fallarle a Dios. Por eso debemos luchar incansablemente contra nuestras debilidades. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Cuando cobró fuerza, no lo sacó, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Habitó entre ellos. Este capítulo nos muestra un inicio muy grato, pero nos deja con un sabor amargo. Entonces nos podemos ir dando cuenta, en cierto sentido, este ciclo, ¿no? Es un pueblo que inicia confiando en Dios, versículo 1, ¿no? Buscaron la dirección, Dios les dijo hagan esto y todo parece bien. Pero en el camino vemos de que hay debilidades, hay indisciplinas, hay poco esfuerzo y se cae en pecado. Y ahora terminamos este capítulo viendo a este pueblo mezclado con el mundo, si pudiéramos decirle así, para que podamos aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede con nosotros si no sacamos el pecado de nuestra vida? Terminaremos cayendo también en esos pecados. Tengamos cuidado entonces, mis hermanos, y esforcémonos más para agradar a nuestro Señor. Interesante capítulo, espero que haya sido edificante para ti. La semana que viene tomaremos el capítulo 2 de Jueces. Recuerda, el 1 y el 2 son una especie de introducción. Ya podemos ir notando la situación del contexto en la historia en el episodio que estamos leyendo en esta historia. Así que hemos aprendido también bastante. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la oportunidad de leer estas historias que nos ayudan a reflexionar en nuestra vida y nuestra obediencia. Ayúdanos, Padre Santo, a poder cumplir la tarea que se nos ha encomendado, a luchar hasta el máximo, a no detenernos en el camino, a no mezclarnos con el mundo, sino que ser fieles a tu verdad. No queremos nosotros, Señor, caer en pecado y fallarte así. Ayúdanos y fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con un pequeño anuncio después de esto. Si quieres ayudarnos, tennos en tus oraciones. Si este canal es de bendición para ti, ponnos en tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones para seguir adelante. Y si te gustaría ayudarnos también de alguna forma económica, en la descripción del canal y la descripción de este video se encuentra también unos enlaces en los cuales tú puedes conseguir algún libro de estudio, alguna devocional, o también hay otro enlace para que puedas hacer una donación directa. Así que lo que el Señor ponga en tu corazón, pero tus oraciones, esas las necesitamos más que cualquier cosa. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda que estamos aquí los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.